Hola, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube, Aferrados a su Palabra. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes un capítulo del Libro de Mormón que me pareció sumamente interesante y lleno de muchas enseñanzas. Y me refiero a Tercera de Nefi, capítulo 19. Vamos a estar leyendo y vamos a estar compartiendo algunas cosas. Comienza el versículo 1 diciendo más o menos para ponerte en contexto de lo que estaba sucediendo. Dice: cuando Jesús hubo ascendido al cielo, se dispersó la multitud y todo hombre tomó a su esposa y sus hijos y volvió a su propia casa. Y se divulgó inmediatamente entre el pueblo, antes que llegara la noche, que la multitud había visto a Jesús y que él había ejercido su ministerio entre ellos y que por la mañana otra vez se iba a mostrar a la multitud. Sí. Y aún durante toda la noche se divulgaron las nuevas concernientes a Jesús, y a tal grado se esparcieron entre el pueblo que hubo muchos, sí, un número extremadamente grande, que trabajaron afanosamente toda la noche para poder estar a la mañana siguiente en el paraje donde Jesús se iba a mostrar a la multitud. Las personas fueron a su casa con una esperanza y con una alegría de que a la otra mañana iban a volver a ver a Jesús. Iban a volver a tener un encuentro en el que él posiblemente iba a ministrar como había hecho en ese encuentro. Entonces, dice que todos se fueron a sus casas con esa esperanza y se prepararon, dice que trabajaron para volver a ver a Jesús. Dice el versículo: trabajaron afanosamente toda la noche para poder estar a la mañana siguiente en el paraje donde Jesús se iba a mostrar a la multitud. Muchas veces nosotros en nuestra vida no estamos dispuestos a pagar el precio para de alguna manera volver a ver a Jesús. No me estoy refiriendo quizás en la segunda venida, no tan hasta allá, sino me estoy refiriendo a ver a Jesús en mi vida cada día, a ver a Jesús en mi vida cada mañana, a sentirlo que está conmigo siempre. Independientemente de eso, si yo me preparo toda mi vida, va a llegar el momento que cuando Jesús venga otra vez, claro que lo voy a ver cara a cara y voy a disfrutar de la vida eterna junto con Él. Pero yo me estoy refiriendo a algo más inmediato, a ver a Jesús en mi vida cada día. ¿Cómo yo hago para ver a Jesús todas las mañanas en mi vida y quedarme con Él durante todo el día? Y aquí revela en el mismo capítulo 19 lo que hicieron o lo que ordenaron los discípulos a que hiciera esta multitud para ese tiempo de preparación. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Número 1, oración. Dice versículo 5 y versículo 6 y 7. Dice: y he aquí tan grande era la multitud que hicieron que se dividiese en 12 grupos. Primero, había una organización. Entonces, versículo 6 dice: y los 12 instruyeron a la multitud, y he aquí hicieron que la multitud se arrodillase en el suelo y orase al Padre en el nombre de Jesús. Y los discípulos oraron también al Padre en el nombre de Jesús, y aconteció que se levantaron y ministraron al pueblo. Ojo, lo primero que hacen los discípulos es decir a la multitud: oren. Y en mi vida tiene que ser un estilo de vida la oración. ¿Por qué? No es lo mismo pensar que decir. No es lo mismo decir. Hay muchas personas que dicen: no, pero Dios sabe lo que me acontece. Dios sabe lo que pasa en mi vida. Sí, Dios lo sabe, pero Dios está esperando a que tú vengas delante de Él, le hables, porque eso es un acto de fe. Que tú le estás hablando y le estás pidiendo con la fe de que Él te va a dar algo bueno, de que Él va a resolver tu problema, de que Él te va a abrir el camino, que te va a abrir las puertas. Entonces, primer paso para volver a ver a Jesús: oración. Número 2, palabra. Dice versículo 8: y cuando hubieron ministrado las mismas palabras que Jesús había hablado, sin variar en nada las palabras que Jesús había hablado, he aquí se arrodillaron de nuevo y oraron al Padre en el nombre de Jesús. Dice que ministraron las mismas palabras que Jesús había hablado, sin cambiar nada. Sin cambiar nada. Entonces, ¿cómo debe ser la palabra que yo debo estudiar, la palabra que yo debo leer, la palabra que yo debo ministrar a los demás? ¿En dónde yo tengo que buscar mi estudio? En la palabra de Dios, la Biblia, y en este otro testamento de Jesucristo, el Libro de Mormón. Aquí están las verdades. Y esa es la palabra que yo debo estudiar y que debo implementar en mi vida.
es la que yo debo estudiar, es la que yo debo marcar, es la que yo debo sumergirme en ella, porque la palabra de Dios tiene mucha, pero mucha verdad y tiene lo que nosotros necesitamos escuchar, tiene lo que nosotros necesitamos en nuestro corazón. Entonces, número 1, oración. Número 2, palabra. Número 4, anhelo por el Espíritu. Escuche esto. Anhelo por el Espíritu. ¿Qué cosa es un anhelo? Es un deseo. Es algo que viene del corazón. Yo anhelo esto. Yo anhelo estar, no sé, en el templo. Vivo lejos, ¿no? Pero anhelo estar en el templo. Deseo con toda la fuerza de mi corazón estar en el templo. Entonces, acá es un anhelo al Espíritu Santo. Es un deseo del Espíritu Santo. Dice versículo 9. Y oraron por lo que más deseaban. Escucha esto. Y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. Fíjense que dice, y oraron por lo que más deseaban. Por lo que más deseaban en el mundo. Y era que les fuese dado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da revelación. Porque el Espíritu Santo es ese susurro del Padre en nuestros oídos espirituales, diciendo lo que debemos y lo que no debemos hacer. Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Porque el Espíritu Santo nos consuela. Y el otro aspecto, ya vimos oración, palabra, anhelo por el Espíritu, bautismo. Bautismo. Dice versículos 11 y 12. Y sucedió que Nefi entró en el agua y fue bautizado. Y salió del agua y empezó a bautizar y bautizó a todos aquellos a quienes Jesús había escogido. ¡Qué lindo! Estamos viendo los pasos para ver a Jesús otra vez. Y estos pasos no es, estaba diciendo al principio del video, no es para que lo veamos en la segunda venida solamente, sino para que lo veamos diariamente. Bautismo. Dice que Nefi se bautizó y después comenzó a bautizar a todos. Número 5, bautismo del Espíritu. Versículos 13 y 14 dice, y aconteció que cuando todos fueron bautizados y hubieron salido del agua, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y de fuego. Y aquí fueron envueltos cual si fuera por fuego, y descendió del cielo, y la multitud lo vio y dio testimonio, y descendieron ángeles del cielo y les ministraron. Bautismo del Espíritu. Bautismo en el agua, bautismo en el Espíritu y en fuego. Y número 6, ver a Jesús. Dice versículo 5, y sucedió que mientras los ángeles estaban ministrando a los discípulos, he aquí, Jesús llegó y se puso en medio de ellos y les ministró. Es muy lindo este capítulo. Tenemos para seguir leyendo el capítulo 19 de Tercera de Nefi, pero es un capítulo que nos da las pautas de qué tengo que hacer en mi vida y de qué usted debe hacer en su vida para volver a ver a Jesús. Diario. Ahora, ¿cuándo es que yo renuevo mi bautismo? ¿Y cuándo es que yo renuevo ese bautismo también del Espíritu Santo? Cuando voy y tomo los sacramentos el domingo en la iglesia. Cuando tomo los sacramentos estoy renovando ese convenio que yo hice cuando me bauticé. Y estoy además también renovando ese toque del Espíritu Santo que recibí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para resumir, para volver a ver a Jesús? Ya digo, no solo en la segunda venida, sino diariamente. Cómo yo vuelvo a ver a Jesús después de haber tenido un día malo, después de haber tenido una semana horrible, en vez de haber sentido mal, después de haber pecado, de sentirme indigno de su presencia. ¿Cómo yo vuelvo a ver a Jesús? Número 1, oración. Número 2, palabra. Anhelo por el Espíritu. Bautismo. Bautismo del Espíritu. Y ahí voy a ver a Jesús. Ahora, ¿cuándo yo debo hacer estos pasos? Todos los días. Orar todos los días. Estudiar la palabra todos los días. Anhelar el Espíritu Santo todos los días.
Ir los domingos a la capilla para yo renovar el convenio que hice cuando me bauticé. Y ahí voy a estar viendo a Jesús. Jesús siempre está de nuestro lado. Él lo prometió. Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, siempre iba a estar ahí. Pero nosotros tenemos que también hacer nuestra parte. No es complicado, es solamente que sea un estilo de vida el buscar y anhelar siempre el Espíritu Santo. Yo te mando un abrazo inmenso desde acá. Te mando muchas bendiciones y que nosotros podamos poner en práctica esto que dice su palabra. Que nosotros podamos tener una vida de oración, búsqueda en su palabra y búsqueda de su Espíritu diariamente y que seamos capaces de renovar nuestros convenios cada domingo. Que Dios les bendiga mucho. Nos estamos viendo en otra ocasión, acá, en tu canal, Aferrados a su Palabra.